Bienvenidos una vez más a mi espacio favorito, donde chismeamos, analizamos y por supuesto, nos divertimos con todo lo relacionado con el mundo de las series turcas y especialmente con nuestros queridos protagonistas. Soy su anfitriona de confianza, y hoy estoy súper emocionada porque el tema que vamos a tratar es explosivo. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que, como no podía ser de otra manera, involucra a nuestro amado galán Can Yaman. Pero no solo eso, sino que también tenemos en el centro de la atención a nuestra queridísima Demet Özdemir y al talentosísimo Engin Akyurek. ¿Ya adivinan de qué se trata? Exacto. Vamos a analizar la reacción de Can Yaman al famoso baile de Engin y Demet. Y para darle un toque extra de sazón, les adelanto que lo que Can dijo es imperdible. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra, quiero pedirles un favor que para mí es muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, al suscribirse forman parte de esta comunidad increíble de fans de las series turcas, donde compartimos nuestra pasión, nuestras opiniones y, por supuesto, nuestros chismecitos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Ahora sí, prepárense porque el chismecito se pone bueno. Para ponerlos en contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de ensueño en la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y muchos fans soñaban con que esa conexión trascendiera la ficción. La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus momentos de alegría y tristeza, calaron hondo en el corazón de la audiencia. La pasión, la ternura, la complicidad que irradiaban en cada escena los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca, generando un fandom fervoroso y leal. Y claro, no podemos olvidar que Engin Akyurek también es una estrella indiscutible, con una legión de seguidores que lo admiran por su talento y su carisma. Su versatilidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Recientemente circuló un vídeo en las redes sociales donde se ve a Demet Özdemir y Engin Akyurek, quienes protagonizaron juntos la serie Kara para Aşk, bailando juntos en un evento. Este vídeo, por supuesto, generó un revuelo increíble en las redes sociales. Los fans, como era de esperar, enloquecieron, recordando la química que existía entre ellos y reviviendo los momentos más icónicos de la serie. La historia de Elif y Ömer, sus encuentros fortuitos, el misterio que los unía y la pasión que los consumía, cautivaron a la audiencia. La serie Kara para Aşk fue un éxito rotundo, consolidando a Demet y Engin como dos de los actores más importantes del panorama televisivo turco. Pero, ¿qué pasó con Can Yaman en todo esto? ¿Cómo reaccionó el galán turco ante este suceso? Pues bien, amigos, la respuesta es: la reacción de Can no se hizo esperar. Y no fue una reacción en la que lo veamos directamente haciendo declaraciones. No. Fue una reacción sutil, pero significativa. Fue a través de un me gusta en Instagram. Exacto, un simple me gusta puede decir mucho. Can Yaman le dio me gusta a una publicación en la que se compartía el vídeo del baile de Demet y Engin. ¡Boom! El mundo enloqueció. Analicemos un poco este gesto. ¿Qué significa un me gusta en el mundo de las redes sociales? Bueno, en este caso, puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una simple muestra de apoyo hacia Demet. Después de todo, fueron compañeros de trabajo y probablemente mantienen una relación cordial. Podría ser una manera de demostrar que no hay resentimientos ni malos rollos. Recordemos que la vida de los actores está llena de rumores y especulaciones, y a veces, un simple gesto puede ser suficiente para acallar cualquier tipo de controversia. O por otro lado, podría ser simplemente una reacción natural, un gesto espontáneo que no implica necesariamente algo más profundo. Todos sabemos que a veces, en un momento de navegación por las redes, uno puede darle me gusta a algo sin darle demasiadas vueltas. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente nos da para hablar. La publicación a la que Can Yaman le dio me gusta no era un simple vídeo del baile. No. Era una publicación que resaltaba la química entre Demet y Engin, que comparaba sus momentos en Kara para Aşk con sus roles en Erkencikus, y que de alguna manera insinuaba, bueno, ya se imaginarán. Un verdadero análisis de la situación.
La publicación utilizaba imágenes de ambas parejas, jugando con la nostalgia y la comparación. Se enfocaba en la intensidad de las miradas, en la conexión que existía entre Demet y sus coprotagonistas, y en cómo esa química había impactado en la audiencia. Era, en definitiva, un homenaje a las parejas de ficción y a la magia que se crea en la pantalla. Así que podemos decir que la reacción de Can Yaman a través de ese me gusta fue interesante. Fue una forma discreta, pero visible, de hacer acto de presencia en la conversación. Y por supuesto, el fandom no tardó en explotar. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron, y las especulaciones y teorías no se hicieron esperar. ¿Estaba canceloso? ¿Le pareció gracioso? Simplemente quería mostrar su apoyo a Demet. La verdad, solo él lo sabe. La mente de los fans comenzó a maquinar. ¿Cómo interpretar ese me gusta? ¿Significaba algo más que un simple gesto? ¿Habría alguna fricción entre los actores? Las teorías se multiplicaron, desde las más inocentes hasta las más descabelladas. Los foros y las redes sociales se llenaron de debates, análisis y conjeturas. Lo que sí es un hecho es que este pequeño detalle demuestra que Can Yaman está al tanto de lo que sucede en el mundo de las redes sociales y que, de alguna manera, está conectado con lo que sus fans opinan. Y eso, amigos míos, es algo que nos da mucho material para analizar. La sutileza de su gesto, la elección de la publicación a la que le dio me gusta, todo esto nos habla de un personaje inteligente, astuto y consciente de su imagen pública. Can Yaman es conocido por ser una persona reservada, que cuida mucho su imagen y que evita las polémicas. Sin embargo, en este caso, su reacción fue todo menos discreta. Eligió un gesto que generaría debate y atención, y que, por lo tanto, lo mantendría en el centro de la conversación. Por otro lado, recordemos que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada. No suele hablar abiertamente de sus sentimientos, ni de sus relaciones personales. Prefiere mantener un perfil bajo y dejar que su trabajo hable por él. Por eso, esta pequeña revelación es tan significativa. Nos permite vislumbrar un poco de lo que piensa y siente, sin que tenga que decir una sola palabra. El hermetismo de Can Yaman con respecto a su vida privada siempre ha sido un enigma para sus fans. Raramente concede entrevistas donde hable de sus relaciones, y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, este me gusta revela un poco de su personalidad y de su manera de interactuar con el mundo. Pero como les dije al principio, la reacción de Can es solo una parte del asunto. Lo importante es que el baile de Demet y Engin ha generado un debate interesante. ¿Por qué a los fans les gusta tanto verlos juntos? ¿Qué es lo que hace que su química en pantalla sea tan especial? ¿Existe alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? La química entre Demet Özdemir y Engin Akyürek siempre ha sido un tema recurrente entre los fans de las series turcas. La intensidad de sus miradas, la conexión que se percibía entre ellos y la pasión que irradiaban en cada escena, los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química trascendía la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores, quienes soñaban con verlos juntos en la vida real. Estas son preguntas que seguramente muchos de ustedes se han hecho. Y es que la magia de las series turcas radica en eso, en la capacidad de conectar con el público, de generar emociones y de crear lazos entre los actores y los espectadores. Las series turcas tienen una fórmula mágica que las hace irresistibles. La combinación de historias románticas, drama, paisajes espectaculares y actores carismáticos cautiva a audiencias de todo el mundo. La pasión, el amor, la intriga y los conflictos que se presentan en cada episodio generan una conexión emocional con el público que se siente identificado con los personajes y sus historias. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el hecho de que la vida de los actores es un constante escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada acción es analizada y comentada por los fans y los medios de comunicación. Por eso es importante tomarse todo esto con un poco de humor y no caer en conclusiones apresuradas. La fama y el éxito conllevan una serie de consecuencias, y una de ellas es el escrutinio público constante. Los actores turcos, como cualquier celebridad, están expuestos a la opinión pública, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que deben lidiar con la presión mediática y la expectación de sus fans. En conclusión, la reacción de Can Yaman al baile de Demet y Engin fue, sin duda, un tema que generó muchas reacciones y especulaciones.
Su simple me gusta a una publicación que resaltaba la química entre Demet y Engin fue suficiente para encender las redes sociales y avivar el debate entre los fans. Este gesto sutil pero significativo nos muestra que Khan está al tanto de lo que sucede a su alrededor y que, de alguna manera, está conectado con sus seguidores. El me gusta de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo una simple acción en las redes sociales puede generar un revuelo mediático. Su elección de la publicación, su silencio posterior y la expectación que generó, nos demuestran la importancia de la imagen pública y la capacidad de los actores de influir en la opinión de sus fans. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones, nuestras ideas y por supuesto, nuestro amor por las series turcas. Es importante recordar que las redes sociales son un reflejo de la vida, y que a menudo, las apariencias engañan. Detrás de cada me gusta, de cada comentario y de cada publicación, hay una persona con sentimientos y emociones. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que fue un gesto inocente o hay algo más? ¿Les gustaría ver a Demet y Engin juntos de nuevo en una serie? Cuéntenme todo. ¿Qué implicaciones puede tener este gesto en el futuro? ¿Podría ser el inicio de una nueva colaboración? ¿O simplemente se trata de un episodio más en la vida de los actores? El mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas, y es por eso que nos gusta tanto. La intriga, el misterio y la especulación son parte del juego, y nos permiten soñar, imaginar y compartir nuestras pasiones. Y por último, pero no menos importante, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.